RNE Audio. Descarga la app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales. Tablero Global. El análisis y las claves de la actualidad del mundo con Marta Solano, en Radio Exterior de España. Saludos, ¿qué tal están? Bienvenidos a Tablero Global. Esta semana se han cumplido 10 años del peor atentado yihadista en Francia, el de la Sala Bataclan, no solo allí. Y tenía ganas yo de hacer un programa monográfico dedicado a Francia. Siempre he admirado su historia, su cultura, su idioma, pero en los últimos tiempos no dejamos de leer noticias inquietantes sobre nuestro país vecino. Noticias que nos desconciertan, y no hablo de este aniversario o del robo del Louvre o de la entrada del expresidente Sarkozy en prisión, de nuevo en la calle, por cierto, sino de símbolos, instituciones franceses que están tocados o heridos, veremos, de una sociedad fragmentada, de un país que busca su liderazgo en el mundo. Hoy nos preguntamos si la grandeur francesa está en declive o no, si ha perdido al menos algo de su brillo. Una Francia fuerte es también una Europa fuerte. Tras ser expulsado de África por sus antiguas colonias, el presidente Emmanuel Macron busca liderar a Europa y una buena relación también con Donald Trump. Que su voz sea escuchada en los grandes conflictos, en los grandes foros, ¿lo conseguirá? ¡Comenzamos! Tablero Global. El análisis y las claves de la actualidad del mundo con Marta Solano, en Radio Exterior de España. Para entender lo que está pasando, de lo que estamos hablando hoy aquí, le hemos pedido a nuestra firma invitada que reflexione sobre si la grandeur française es o no un espejismo. Pablo Del Amo, investigador del Real Instituto Elcano, nos lo cuenta. Francia vive hoy en día una situación que podemos catalogar perfectamente de excepcional. Esto tiene que ver con una crisis interna, pero también externa. En el plano interno hay que hablar de la inestabilidad política que hay, que tiene visos de ser estructural, porque estamos hablando de una crisis del régimen de la Quinta República. Por otro lado, hay que hablar de una crisis financiera, debido a la alta deuda. Y por último, pero no por ello menos importante, el auge de la ultraderecha, que ha cambiado completamente el panorama político francés. Esto, por supuesto, ha tenido un impacto en la influencia exterior, no solamente en el proyecto europeo, donde Francia ya no es la líder que antes era, sino también en otros lugares del mundo donde Francia ha perdido posiciones. Estamos hablando de la Francia-África, en el Sahel, donde las tropas francesas han tenido que retirarse. La realidad es que Francia ya no es el modelo en el que fijarse. Eso nos hace preguntarnos qué va a deparar el futuro. Al corto plazo no parece que haya un líder capaz de arreglar los problemas que ahora mismo tiene Francia. Por tanto, hay que mirar a 2027, a las elecciones presidenciales, donde uno de los escenarios que pueden ocurrir y que son muy probables es que la extrema derecha gane esas elecciones, gobierne y cambie completamente el Estado francés. Por último, ¿qué cabe esperar o qué análisis hay que hacer? Es evidente que Francia necesita un nuevo sistema, un nuevo modelo. No solamente que plantee los desafíos y retos dentro de la interna, sino también a la externa. Porque Francia es esencial para el proyecto europeo y es esencial como puente, como modelo dentro de la Unión Europea, para todos los desafíos que nos esperan en el entorno geopolítico cambiante. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Tenemos el honor de charlar en Tablero Global con Paul Piergut-Tarantot, redactor jefe de Le Petit Journal en España. Paul, ¿cómo valoras la situación de incertidumbre política en tu país? 5 primeros ministros en menos de 2 años. Pues sí, es cierto. Francia conoce la crisis institucional más grave desde la creación de la Quinta República. Tras la disolución de la Asamblea y las elecciones legislativas de junio de 2024, hemos asistido a una danza de gobiernos. Lo que destaco primero es la fragmentación. Una asamblea dividida, incapaz de construir una mayoría estable, con un bloqueo central debilitado y el ascenso de los extremos. A esto se suma la obstinación de un presidente muy aislado, hasta su ex primer ministro, Édouard Philippe, pidió su dimisión, y la falta de cultura del consenso político en Francia. Las tensiones sobre el presupuesto, las pensiones o la tasa Zuckman reflejan el bloqueo institucional y el desgaste de un modelo presidencial hoy muy impopular. En Europa sí vemos al presidente Emmanuel Macron liderar a los 27 en temas importantes, ¿no? Como la guerra de Ucrania. Emmanuel Macron es sin duda
el presidente francés más europeísta. Él mismo lo ha dicho, en medio del caos político de su final de mandato, quiere centrarse de una manera muy fuerte en Europa. El tema de Ucrania es clave y en cuanto al conflicto ucraniano ha defendido una estrategia en dos fases. Primero, el alto el fuego y después un acuerdo de paz creíble y duradero. Pero su propuesta de una posible presencia europea en Ucrania no ha logrado consenso entre sus socios. Y en la escena internacional, Macron también se presenta como un firme defensor de la causa climática, como vimos hace poco en la apertura de la COP30 en Brasil, y de temas sensibles como el acuerdo comercial con el Mercosur. África preocupa a Europa por la situación en el Sahel, es nuestra frontera sur, ¿no? Francia siempre ha sido el interlocutor principal, ¿sigue siéndolo? La región del Sahel vive hoy una fuerte inestabilidad. Hay que decir que el francés se habla mucho en esta región y Francia, por supuesto, ha tenido un papel importante, pero su política ha fracasado. Ya no tiene base militar en el Chad y ese vacío lo ocupa Rusia y en menor medida China. De hecho, Moscú apoya a regímenes militares y aprovecha el sentimiento anticolonial para ganar influencia. El yihadismo avanza, sobre todo en Burkina Faso, donde más de la mitad del país está en manos de grupos vinculados al Estado Islámico. Y a esto se suman, claro, el tema del cambio climático y los desplazamientos masivos. Y el reto es pasar de una lógica militar a una visión de desarrollo a largo plazo. Si miramos al eje transatlántico, Francia y Estados Unidos tienen buena sintonía en temas importantes, por ejemplo, la OTAN, ¿no? Por supuesto, Estados Unidos sigue siendo un aliado esencial para Francia. La cooperación es densa en todos los ámbitos, especialmente en defensa y seguridad. Pero yo creo que el descrédito nacional del presidente francés tras la disolución de la Asamblea ha enfriado sus vínculos con Trump, que solo conoce las relaciones de fuerzas. Y hoy tenemos la sensación de que Trump prefiere elogiar a figuras como Meloni, símbolo de una Europa más conservadora y alineada con sus valores. Pero, por supuesto, el reto para Francia y la Unión Europea es mantener la unidad transatlántica sin renunciar a una voz europea propia. Sin duda, ¿no? La relación de Trump con Meloni es muy estrecha. Bueno, y la última pregunta, ¿cuáles son los puntos fuertes de la relación bilateral entre España y Francia? ¿En qué deberíamos mejorar? Bueno, primero hay que decir que las relaciones entre Francia y España son muy sólidas y se apoyan en una larga historia de cooperación. La lucha antiterrorista, el reconocimiento de la doble nacionalidad son dos ejemplos de una colaboración eficaz y de confianza mutua. De hecho, el Tratado de Amistad firmado por Macron y Sánchez en 2023 busca precisamente reforzar esa cooperación en todos los ámbitos. Pero aún hay margen de progreso en temas prácticos. Yo pienso, por ejemplo, en la homologación de títulos académicos y profesionales o el impulso a las políticas culturales y lingüísticas conjuntas que favorecen los intercambios y una mayor movilidad entre franceses y españoles. Tomamos nota. Paul Pierrot-Tarantot, redactor jefe de Le Petit Journal en España. Gracias por su tiempo. Un saludo. Donnez-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas. Des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi? Cómo me gusta esta canción de Sass, por favor. Por cierto, hace poco estuvo por aquí, por España, de concierto. Je veux. ¿Qué quiero? Pues queremos una Francia fuerte. Vamos ya con el debate. Espero un debate interesante con nuestros dos invitados, dos jugadores que se ponen delante del tablero. Esteban Alonso, corresponsal en Francia, Descifrando la Guerra. Hola, Esteban, ¿cómo estás? Buenas, ¿qué tal? Bueno, enfrente vas a tener, atención, Oriane Lusso, corresponsal en Madrid de Arte de France. Hola, Oriane, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bienvenue. Gracias. Bueno, bienvenida. Empezamos. ¿Qué está pasando en Francia? Estamos ante una crisis política sin precedentes. El expresidente Sarkozy ha salido de la cárcel de momento, ¿no? Está con la condicional. Vemos un gobierno tras otro.
¿Qué hay detrás? ¿Hay una crisis política, económica, social? Oguian, empiezo contigo. Vale, pues como lo has dicho ahora mismo, Francia está frente a una crisis sin precedentes en la Quinta República porque la Asamblea está muy fragmentada. Ahora mismo la gran incógnita es saber si se van a poder aprobar los presupuestos de aquí al final del año. En eso estamos ahora mismo en la Asamblea Nacional. Y el primer ministro actual, Sébastien Lecornu, ha dicho de forma muy radical que si no se aprueban los presupuestos, pues eso significaría que dimitiría y disolviera la asamblea. Otra vez. Bueno, en este caso disolviendo la asamblea, pero claro, aquí el tema de las elecciones, ahora hablaremos 2027. ¿Sabes qué te digo, ya no escuchándote? Que nos suena. Nos suena porque la fragmentación parlamentaria la tenemos aquí, tampoco se pueden sacar las cuentas públicas, también se habla de adelanto electoral, en fin, es muy parecido a lo que está pasando aquí en España, ¿no? ¿O no tanto? Fíjate que una cosa, no es porque sea tanto, ¿no? Algo que siempre me ha llamado la atención estos últimos años, más estos últimos meses, es que preguntes a quien preguntes, Francia está en crisis, siempre. No hay prácticamente nadie que te defienda lo contrario. Y en relación con España lo que cambia más es lo que es la aritmética constitucional, es decir, cómo está construida esta Quinta República que se creó en 1958 y para mí es muy relevante decir que esta ruptura, y que diferencia mucho Francia de España, es que por un lado el modelo que se creó, que dio respuesta a una crisis del anterior régimen, la Cuarta República, que en principio lo que tenía era una gran inestabilidad, ahora está llevando lo mismo, es decir, se construyó un modelo distinto para solucionar un problema que ahora ha vuelto. No es tanto por la culpa del modelo, que en parte puede ser que sí, porque ya no responde a la situación actual de Francia, no es la misma la Francia de los años 50 que la Francia de 2025, y por otro lado también que el presidente, digamos, está empujando mucho esas prerrogativas que tiene de su cargo como jefe de Estado, y eso también está teniendo una respuesta muy negativa, muy impopular por parte del pueblo, y eso lo diferencia mucho del sistema parlamentario español, ya que en Francia el parlamentarismo racionalizado retira ese poder que tenía antes la Asamblea Nacional para dárselo al Ejecutivo. Uh-huh. Y por eso Macron también, bueno, pues está llevando a cabo esos cambios políticos muy contestados en la calle, como la reforma de las pensiones, de lo que hablaremos. Apuntaba Pablo del Amo, nuestra firma invitada, también un tema importante. Hemos hablado de la crisis política, podemos seguir hablando, pero también hay una crisis económica, ¿no? Hay un descontrol del déficit en 2023, 2024, eso está ahí. También el incremento del endeudamiento francés es algo que preocupa. Recordamos que Francia es la segunda economía de Europa y que presenta también uno de los mayores desequilibrios fiscales, ¿no?, de la zona euro. Eso es una preocupación muy importante y más ahora que se están aprobando justo los presupuestos. Es un objetivo claro del gobierno de Sébastien Lecornu solucionar este problema del déficit. Busca ahorrar por parte haciendo recortes y también aumentando impuestos, pero eso son medidas muy impopulares, sobre todo frente a la crisis social que conoce Francia, el aumento de la pobreza. O sea, ahora mismo la pobreza en Francia está por el 15%, una cifra muy alta, aumento en los últimos 30 años. Y entonces, pues, estas medidas en el contexto actual de bajo crecimiento, de aumento del paro, de destrucción de empleo, obviamente generan mucha crispación, ¿no?, en la sociedad francesa. Y luego, pues, con la inestabilidad política que ya hemos comentado, está esta cuestión de realmente se van a poder aprobar presupuestos que permiten bajar el déficit y también controlar la deuda, que es muy alta en Francia, el 115% del Producto Interior Bruto, o va a caer otra vez este gobierno por no lograr pues aprobar los presupuestos y solucionar estas problemáticas que obviamente generan mucho miedo con los socios europeos, el riesgo de contagio, porque como lo dijiste, Francia es una economía muy importante dentro de la Unión Europea y si no logra controlar su déficit o entra en una crisis con su deuda, pues eso puede generar un problema, cierto contagio en la zona euro. Estamos hablando de que la segunda economía de Europa tiene un problema económico importante. Tiene que tomar decisiones de tijera, motosierra al estilo Milei, de gasto público importante, lo que es impopular. Estamos hablando de ampliar o retrasar la edad de jubilación. Hemos visto manifestaciones en Francia, pero al mismo tiempo, Esteban, se tiene que aumentar el gasto militar. ¡Wow! Claro, eso sería como muchas cosas. El elemento de la situación actual francesa no es que Macron haya creado por sí solo la deuda ya iba creciendo desde hace más de una década. Lo que pasa, que es muy relevante, es que cuando llegó al poder Macron cambió la política fiscal reduciendo impuestos como el ISF, que era un impuesto estilo como para los que más tenían, redujo
el impuesto de sociedades, y eso en sí mismo no es un problema, pero cuando tu política es ir gastando al mismo tiempo que reduces lo que entra, mal, y si ahora encima quieres aumentar el gasto militar, claro, tenemos ese problema y todo el mundo se lo pregunta, habrá que recortar. Claro, es que fijaos el gasto militar, hablábamos antes de esa relación transatlántica, lo que ha exigido Trump, que a nosotros, a España, nos critica tanto, ¿no? El aumento en el gasto militar en Francia, anunciado para 2027, es decir, a la vuelta de la esquina, es el doble que en 2017, pero esto no es una cuestión de Francia, estamos viendo todos los países de Europa que se están remilitarizando, ¿no? Entonces, claro, esto es un choque sobre todo para la sociedad. Vamos a ver manifestaciones, vamos a ver los 2 próximos años, año y medio, muchas protestas contra Macron. Pues hubo el 10 de septiembre, se convocó el movimiento Bloquons, bloqueamos todo. O sea, ya en Francia existe, yo creo que dentro de la sociedad, como lo he dicho antes, rechazo a estas medidas de recortes o el aumento de la edad de la jubilación, como lo mencionaste tú. Y eso también se refleja en la propia Asamblea Nacional, ¿no? ¿Qué quiero decir? Que para mantenerse, sobrevivir, el gobierno de Sébastien Lecornu cuenta con el apoyo de los socialistas y suspender la reforma de la pensión, el aumento de la edad de jubilación, ha sido una condición muy clara de los socialistas para apoyar este gobierno. Y de hecho, se aprobó esta suspensión, ¿no?, en la Asamblea Nacional. A ver, yo os quería decir, ¿qué soluciones tenemos encima de la mesa ante esto? Un giro de las políticas de Macron hacia la izquierda, resistir en el poder hasta 2027, porque si hay elecciones ahora mismo, también apuntan las encuestas aquí en España, por eso digo que nos suena, apuntan a un gran ascenso de la ultraderecha que podría llegar en Francia al poder, ¿eh? Lo que se puede plantear, que puede hacer Macron, hay, como bien mencionabas, el hecho de que ¿y si se alía con la izquierda? Y la izquierda, sobre todo excepto los socialistas, no tienen muchas ganas de pactar con él, no tienen ganas de hacer prácticamente con él nada, sino prácticamente una parte de la izquierda pide su dimisión. Y lo que está sucediendo es que Macron no ha tenido nunca la intención, incluso el hecho de la suspensión de la reforma de las pensiones es algo que se le ha quitado a base del Ejecutivo. Si por él fuera no se habría hecho tal cosa. Entonces, se habla de dimisión. Macron, hay como 2 ejes. Personalmente, nadie ve que él quiera dimitir, pero por otro lado es que en su campo político no hay un sucesor claro. Tenemos principalmente 2 contendientes, que son Édouard Philippe y Gabriel Attal, que están en la pugna por saber quién va a ser el sucesor, al tiempo que ellos mismos están intentando apartarse de Macron, porque parece que el macronismo en un futuro será sin Macron, ya que se ha convertido en una especie de activo político tóxico. Y en las últimas elecciones a su partido no le ha ido tampoco nada bien, ¿no? Vemos un poco los extremos, o extrema izquierda o extrema derecha. Hablaba de la extrema derecha porque aquí en España también las encuestas, la gente joven, ese hartazgo, ese enfado, las ganas de decir necesitamos un partido que a veces sea políticamente incorrecto pero que tome decisiones que son importantes en inmigración y en otros asuntos. Este run no solo está en España, no solo está en Francia, alternativa para Alemania también, esto está en Europa, ¿no? Claro, ahora mismo vemos un auge de la extrema derecha, como dijiste, en toda Europa, no solo en España o en Francia. En el caso francés, si miramos los últimos sondeos, para las presidenciales, el 35% de los franceses dirían que votarían para el candidato de reagrupamiento nacional, la extrema derecha, mientras los otros candidatos pues no tienen más de 10-15% de intención de votos. Entonces se ve como aumentó muchísimo el discurso, la aprobación por parte de los sectores al partido de extrema derecha. También yo creo que es importante destacar que también cambió el partido de derecha tradicional, como que adaptó su discurso cada vez más hacia la extrema derecha. O sea, como que este auge de la extrema derecha no es solo de este partido, sino de las temáticas que se hablan en el debate público. Logró hacer que el discurso sobre inmigración, vinculándola a la inseguridad, aumente. Y eso ahora mismo la derecha tiene casi el mismo discurso en cuanto a inmigración o a ecología que la extrema derecha. También yo creo que es interesante ver que el presidente del grupo de los diputados de la derecha tradicional en el Parlamento ahora lo que dice
es que el mayor peligro para la democracia no es la extrema derecha, sino la extrema izquierda. O sea, hubo una ruptura del cordón sanitario, esta idea de que siempre será mejor una alianza de la derecha, de la izquierda, del centro, para evitar a toda costa que llegue al poder extrema derecha. Ahora mismo ya no es tan claro, bueno, como aquí en España, ¿no?, que la derecha se niegue en el futuro a pactar con la extrema derecha. Vamos a abrir la mirada. Francia en el mundo, más allá de Europa. Francia, la importancia de Francia en África, ¿no? Hablábamos del Sahel, fueron expulsadas el ejército francés de Malí, por ejemplo, ¿no?, de Burkina Faso, etcétera, donde se están asentando las células yihadistas y ahora los que las combaten son, por ejemplo, el grupo Wagner, ¿no?, de los rusos, o también vemos a China con influencia. Y me gustaría pararnos un momentito en África y el papel de Francia sobre sus excolonias. Es bastante revelador ver cómo sería muy fácil culpar a Emmanuel Macron de esto, pero él no es responsable de lo que ha sucedido como tal. Como mucho ha acelerado un proceso que ya existía previamente. Es decir, las colonias africanas están viendo que hay otros actores geopolíticos que les ofrecen mejores condiciones y situaciones más atractivas sin el yugo de la historia precolonial que había detrás. Y por otro lado, es cierto que en los últimos años hemos visto, como fue en República Democrática del Congo, si no me acuerdo mal, el presidente Félix que reprendía a Emmanuel Macron por las declaraciones de su antiguo ministro de Exteriores, porque ellos también ven que desde Francia hay una actitud muy condescendiente, y todo eso ligado a que las relaciones con Argelia han empeorado, sobre todo desde el reconocimiento del Sáhara Occidental. Entonces Francia lo tiene muy mal ahora mismo. Situación de Francia en África, no sé si quieres añadir, yo creo que el análisis de Esteban ha sido muy, muy acertado, ¿no? Sí, lo que se puede decir para resumir un poco es que es el final de la France-Afrique, esta relación privilegiada que tenía Francia a nivel económico, político, con sus excolonias en África. Emmanuel Macron lo reconoció en 2023. Hay en la sociedad africana, en las sociedades africanas, un sentimiento antifrancés muy fuerte con la denuncia de estos vínculos que para ellos es una forma de colonialismo que se había perpetuado con la moneda, con estas relaciones, y ahora los nuevos líderes que surgen en estos países del Sahel o de República de Congo son regímenes nacionalistas que usan este sentimiento antifrancés y rechazan totalmente Francia para acercarse a Rusia, China, como herramienta de luchar contra este dominio occidental, ¿no? Otro tema importante de Francia que ahora mismo está sobre la mesa son las negociaciones con Mercosur. Sabéis que Francia tiene que dar el visto bueno a ese acuerdo de crear un gran mercado con Mercosur, ¿sí? Y de momento Francia ha dicho que podría bloquear. Necesita por unanimidad la Unión Europea para poder llevar a cabo este acuerdo que lleva décadas negociándose, el acuerdo de los 27. Y Francia de momento parece que bloquea. ¿Qué os parece todo esto? ¿Qué se piensa Auguian en Francia de Mercosur? Es una manera, bloqueándolo, de proteger a los agricultores franceses, supongo, ¿no? Claro, eso es la principal preocupación de Emmanuel Macron, ¿no? Proteger a los agricultores franceses y también, en cierta medida, al clima, a la ecología, ¿no? Desde el inicio de estas negociaciones siempre ha dicho que no se aprobaría este convenio, este acuerdo, si no hay condiciones claras que se respetan para proteger a los agricultores y al clima, pero claro, su postura siempre ha sido un poco cambiante. Cuando estaba en Brasil en la COP, por ejemplo, dijo que lo veía de forma un poco más positiva, pero enseguida eso ha desencadenado una polémica muy grande en Francia, porque los agricultores se sintieron traicionados. Entonces luego volvió a Francia, volvió a decir que no, tal y como se plantea el acuerdo ahora mismo, Francia no firmaría. Entonces se ve aquí que hay como esta relación un poco compleja, porque por una parte, pues sí, Macron dice al nivel europeo cuando está fuera que sí, se podía aprobar el acuerdo, pero al nivel interno le costaría mucho, al nivel político, adoptar un acuerdo que tiene un rechazo tan fuerte de los agricultores, pero también de los que defienden la ecología. Claro, es que es un tema que puede crear muchísimo malestar interno, pero que se puede ver abocado Macron a tener que aprobarlo por la presión de sus socios europeos, ¿no? Yo quería ir un poco, como a profundizar en esta situación. Hay para mí dos vertientes. La primera es la nacional. Fijaos que cuando han habido protestas por los agricultores, la policía nunca ha sido tan severa como con otros tipos de manifestaciones, y eso también se debe a una política en la cual el presidente y todo su ejecutivo teme que esta población rural se acerque aún más al reagrupamiento nacional de lo que ya está. Y por otro lado, la política... A la ultraderecha, ¿no? En efecto. Uh-huh.
Y por otro lado, la política diplomática de Macron, que bien mencionabas en Brasil, pues parecía que todo iba bien con el acuerdo y en Francia cambia, es un poco... Podemos ver cómo todo su primero y segundo quinquenio del presidente ha aplicado la política exterior un poco como la interior, mucho marketing político, y eso ha causado problemas a nivel exterior, porque es más fácil convencer a unos votantes que convencer a estados extranjeros. Uh-huh. Y ya para ir terminando tenemos que hablar, y eso los dos lo conocéis muy bien, de la relación entre Francia y España. ¿Cuáles son los puntos fuertes? ¿En qué momento estamos? ¿Hay diálogo, hay entendimiento? ¿Veis que hay buena relación? ¿Cuáles son las políticas prioritarias ahora mismo en esa relación entre los dos países, Orián? ¿Cómo lo ves tú? Pues tal y como se comentó antes en el programa, firmaron un acuerdo de amistad, ¿no? En 2023, Emmanuel Macron y Pedro Sánchez. Los dos países tienen intereses en común. Antes se mencionó la cuestión del terrorismo, de la nacionalidad, pero yo destacaría también la cuestión energética. Se vio mucho cuando empezó como la guerra entre Rusia y Ucrania, la necesidad de abastecer a Europa en gas, en hidrógeno, en electricidad, mejorar la interconexión, ¿no?, entre ambos países. Y también con el apagón, ¿os acordáis? Que vino Francia al rescate. Por cierto, gracias. Claro, yo creo que eso es un punto muy, muy importante entre los dos países y un interés común. Pero también hay choques. Hablamos del Mercosur justo antes, y en este punto en particular, pues la visión de Pedro Sánchez y la visión de Emmanuel Macron son totalmente diferentes, ¿no? Uh-huh. ¿Qué otros puntos nos unen y nos separan? ¿Dónde puede haber, por ejemplo, Macron está muy alineado en las tesis de Donald Trump de aumentar el presupuesto en defensa? Sabemos que la posición de España ahí considera que ya está aportando suficiente en cuanto a hombres y capital. No sé si eso puede también dividir un poco las relaciones o enfriar un poco las relaciones, o puede hacer Macron de puente también, ¿no? En sí mismo no creo que eso sea tan un debate interno en cuanto a la política de defensa entre los dos países, no está al centro de la discusión. Mencionamos un poco que nos une, y evidentemente algo que a mí siempre me ha fascinado es los lazos históricos que tenemos con ese país, sobre todo de generaciones, de mucha gente que conoces en Francia que son hijos de españoles. Y también pasa al revés, pero en Francia está lleno. Y eso, pues, ves esos lazos culturales que han llevado pues a esa importancia, aparte de que al final compartimos una frontera y compartimos una historia, con sus puntos buenos y con sus puntos malos, pero compartimos todo eso. Y respecto a defensa, al final eso depende más a una política nacional de cada país. Por ejemplo, pues se hablaba del tratado, creo, de 2023 un de tratado amistad. de amistad, la gente puede pensar, ¿y por qué un tratado de amistad entre los países que somos amigos, que somos aliados y que estamos en la Unión Europea, ¿no? ¿Era necesario ese tratado realmente? Y ya no tanto por su necesidad, que también tenía cosas positivas, como el tema de la doble nacionalidad que mucha gente estaba esperando, pero curiosamente la política nacional, en este caso española, pues lo tiró atrás porque no ha querido ratificar este tratado. En Francia sí que se ratificó por parte de la Asamblea Nacional, entonces está en un impasse ahora mismo. Ajá, está como en un limbo, ¿eh? Claro, y entre los temas entonces estaba el de la doble nacionalidad. ¿Qué más incluía ese tratado? Porque puede ser importante también para los españoles o franceses que viven con nosotros, que hay muchos franceses también que viven en territorio nacional. Hablaban también de temas energéticos, más que nada, o sea, el tratado está firmado, falta la ratificación, eso más afecta al despliegue de medidas en el derecho interno de cada país, sobre todo en España, que es donde no se ha ratificado. Entonces veremos, pero yo imagino que con la buena relación que hay entre ambos países, pues seguirá adelante y no será el gran escollo que va a frenarlo al fin y al cabo. Que será cuestión de tiempo. Bueno, pues para terminar me gustaría que me recomendarais algún libro o alguna peli, lo solemos hacer siempre en el programa para nuestros oyentes. Claro, el tema que tratamos hoy, Francia, el declive o no de esa grandeza francesa en el mundo y a nivel interno, hemos abordado un poco los problemas internos, es muy amplia, ¿no? Pero bueno, seguro que tenéis vosotros, que sois grandes conocedores de los dos países, algún título o película en francés o en español que puede ilustrarnos. Pues yo lo que he traído es un libro que ha salido hace unas semanas, que es del politólogo francés Clément Viktorovitch, espero haberlo dicho bien, que se llama Logocratie, que va un poco sobre el hecho o sea, relaciona, porque es un experto en retórica y habla un poco de cómo la mentira a nivel general, pero especialmente en Francia, se ha convertido en una herramienta política muy habitual, y también cómo habla de la presidencia de Macron, cómo está usando sus prerrogativas constitucionales para ir hasta el límite de lo que la legalidad le permite. Sí, Orián, por tu parte. Vale. Yo pensé que podría ser interesante para las personas que están interesadas en la personalidad de Emmanuel Macron, ¿no? Que es como... bueno, hemos hablado de él, ¿no? Salieron como 2 libros, realmente, investigaciones de periodistas sobre su personalidad. El último que podría destacar sería Le Président Toxique, enquête sur le véritable Emmanuel Macron, que salió este año. Y lo otro, que salió hace 4 años, pero yo creo que es muy interesante,
interesante también, si queréis profundizar sobre su personalidad, sería Le Traître et le Néant. Son libros en francés. Bueno, pues fenomenal, así practicamos idiomas. Esteban Alonso, corresponsal en Francia, Descifrando la Guerra, un placer tenerte por aquí. A vosotros. Y Auréan Lusseau, corresponsal en Madrid de Arte y de France 2. Auréan, lo mismo, gracias, estáis invitadísimos a volver cuando queráis. Gracias a ti. Bueno, gracias también a Javier Ollero, a los mandos técnicos, a Juan Carlos López y Guillermo Bravo en la producción. Por mi parte nada más, hasta la semana que viene les espero con más Tablero Global.